Listo. Ahora sí. Entonces vamos a comenzar. Em, Vieron que en algunos temas los pasamos más rapidito porque quizás son temas más que no necesitamos por ahí meternos tanto porque los conocemos bastante. Pero hoy vamos a ver, yo quise detenerme hoy más en cuanto a los dones espirituales, que está, no sé si tienen ustedes el cuadernillo en la hoja 17. Yo quiero detenerme acá, ¿por qué? Porque es bueno que esto lo conozcamos mucho, que estemos bien empapados en esto, porque es bueno y debemos pedirle al Señor los dones espirituales en nuestra vida. Ya algo hablamos, pero yo hoy me iba a detener en esto para que ustedes yo sé que, ¿cómo les digo? Yo sé que no les estoy diciendo nada nuevo, pero es bueno que esto lo afirmemos en nosotros, que esto lo conozcamos más, que esto podamos cada día pedirle más al Señor en los dones espirituales. Y si es algo que tenemos medio visto, pero no a fondo, entonces no lo vamos a pedir como el Señor quiere que lo hagamos. El cuadernillo que ustedes tienen dice los dones del Espíritu. Creemos, como cuadrangulares, creemos que de acuerdo a la voluntad de Dios y la necesidad de cada persona, el Espíritu Santo confiere dones a los creyentes: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en otras lenguas e interpretación de las mismas. Y que estos dones están disponibles hoy como lo estuvieron en la iglesia primitiva. Acerca de los dones espirituales, muchos creen que, o dicen, o muchas doctrinas, algunas doctrinas, dicen que era para el tiempo de los apóstoles, que hoy no podemos, que hoy no funcionan o que hoy no podemos nosotros pedirlo, pero, o que en la iglesia de hoy no los podemos usar. Pero la Biblia dice que los dones son para la iglesia. La Biblia dice que los dones son para que los practique, para que se practique en la iglesia. ¿Para qué? Para unirla, para que crezca, para que podamos madurar. Vamos a leer Efesios 4. Espérenme un ratito. Efesios 4, 12 al 15. Dice la palabra del Señor. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Cuando nosotros leemos esta palabra, cuando nosotros leemos estos versículos, vemos que la palabra de Dios dice que son para que nosotros crezcamos, para que la iglesia crezca hasta que se vea completa la obra de Cristo. Y cuando vamos a Primera de Corintios 12:12, dice la palabra del Señor: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, los apóstoles ponían poner en práctica los dones, sí los ponían en práctica. Pero si la palabra de Dios dice que nosotros somos la iglesia y que todo esto debe manifestarse en nuestras vidas hasta que el Señor venga, entonces, como la iglesia todavía existe, debemos nosotros entonces
poner en práctica estos dones, están vigentes. Entonces esto es para que usted sepa, porque hay doctrinas que creen que no podemos practicar los dones, poner en práctica en nuestras vidas y en la iglesia los dones del Espíritu Santo. Entonces, en los contextos de estas citas bíblicas, se usa, fíjense, hemos mencionado en varias oportunidades el cuerpo de Cristo, la iglesia. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo, nosotros formamos la iglesia. O sea, la iglesia funciona, crece, se afirma por medio de los dones espirituales que, dice la palabra de Dios, se manifiestan en cada uno de sus miembros. Romanos 12, 4 y 5 dice la palabra del Señor: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Veamos entonces que si nosotros no pusiéramos en funcionamiento los dones del Espíritu, si no estuvieran, si nosotros no, si no estuvieran funcionando en la iglesia los dones del Espíritu, entonces vemos que no podría la iglesia funcionar perfectamente y no cumpliría el rol para el que estamos en esta tierra, ¿sí? Para el que nosotros formamos esta parte. Fíjese que la palabra de Dios dice también: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie, el apóstol Pablo hablando, que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Debemos ser llenos entonces del Espíritu Santo y debemos poner en práctica en las iglesias o pedirle al Señor que nos use para que los dones se manifiesten a través de nuestra vida, ¿sí? Fíjese que nosotros en Primera de Corintios 13 dice la palabra de Dios también, habla sobre, habla sobre el amor y sobre las manifestaciones del amor. Es decir, el apóstol Pablo se centra en mostrar la necesidad de que el Espíritu, primero, se manifieste en forma variada y múltiple. Eso lo vemos en Primera de Corintios 12. Después también el segundo punto, que en esta, no lo tomen, si no quieren, no lo detallen, no lo voy a preguntar esto en el examen. Que en estas manifestaciones, nos dice Primera de Corintios 13, prevalezcan, ¿qué cosa? El amor, las motivaciones no egoístas, el amarnos unos a otros, y el tercero es la necesidad de controlarse y mantener un ordenado y edificante comportamiento en lo que es el cuerpo, en lo que es colectivo. Entonces, debemos clamar al Señor porque los dones se manifiesten a través de nuestra vida para que pueda edificar la iglesia. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de los dones? Según Primera de Corintios 12, 1 al 3, dice la palabra de Dios: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía, la que leíamos recién, eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, dice el versículo 3, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Vemos entonces que los dones espirituales son dados por Dios
al creyente. Los dones espirituales no son habilidades naturales, no son capacidades que desarrollamos con el tiempo. No es que porque yo me preparé más voy a tener más dones, no es que porque yo llevo más tiempo en el camino del Señor voy a tener más dones, sino que los dones entonces son regalos especiales que el Espíritu Santo da al creyente. ¿Para qué? Para poder servir en y a la iglesia. Para poder servir en la iglesia, para poder servir a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Si usted y yo no aceptamos que los dones pueden manifestarse aún en este tiempo, y si no los usamos correctamente, y creemos que fueron dados por Dios para que se manifieste la gracia de Dios en nuestra vida, entonces reducimos en la iglesia este servicio. Nosotros nos necesitamos los unos a los otros para cumplir con los propósitos de Dios. Es decir, lo que siempre hablamos no es que yo soy más importante que otro porque ocupo un cargo. No, yo no soy más importante que otro porque puedo interpretar lenguas en un momento determinado y no el otro hermano. O no porque yo puedo orar por los enfermos y el otro no. Somos un cuerpo. No va, no se manifiestan todos los dones en la misma persona, pero Dios nos lo da de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su bondad, utiliza nuestras vidas, imparte los dones para que podamos edificar a la iglesia. Entonces, la iglesia funciona, se expresa y se edifica a través de los dones espirituales. Si los dones espirituales no se manifestaran en una congregación, ahí tendríamos que abrir los ojos, ahí tendríamos que prestar atención, porque la iglesia funciona a través de estos dones y se manifiestan en nuestra vida. Si los dones del Espíritu Santo no se manifestaran, no se ejercitaran en una iglesia o en la congregación, entonces no estaría funcionando la iglesia correctamente porque no estaríamos cumpliendo el papel para el que Dios nos ha puesto en este lugar o a cada uno de nosotros en su lugar y entonces achicamos o reducimos, perdón, la efectividad de la obra de Dios en el lugar donde nos estemos desempeñando o en el lugar donde nos estemos congregando. Entonces, para poder servir a otros en amor y en el poder del Espíritu Santo, necesitamos que los dones se manifiesten en nuestra vida. Para poder servir al Señor, entonces necesitamos clamar a Dios que los dones se manifiesten en nuestra vida. Los dones no son dados, como decíamos recién, para que yo tenga un título especial, yo hablo en lenguas, yo oro por los enfermos y los enfermos se sanan, porque todos somos parte del cuerpo y Dios nos va a usar con este don en el momento que Él quiera hacerlo. Entonces, los dones, las habilidades y ministerios dados por Dios son, en primer lugar, funciones ministeriales. En primer lugar, es para que Dios use nuestras vidas. Si alguien tiene un título, imaginemos, o está puesto en un lugar, o se lo ha puesto en determinado lugar para servir, y no lo hace, no hace la tarea para la que ha sido puesta en ese lugar, para la que Dios lo ha llamado, entonces no estamos con la actitud correcta ni estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, los dones también contienen una responsabilidad y un llamado. Hemos sido llamados a servir, todos, sin importar en qué lugar estemos. Hemos sido llamados a servir y para servir necesitamos que los dones y el fruto del Espíritu se manifiesten en nuestra vida.
Ahora bien, leíamos los versículos de Primera de Corintios 12 y vemos en estos tres primeros versículos de este capítulo que el apóstol Pablo nos da tres principios que nos ayuda a distinguir las maneras en las que obra el Espíritu Santo en nuestra vida. En primer lugar, el principio del control consciente, es decir, a diferencia del paganismo, el poder del Espíritu Santo hace que podamos conducir a que la gente se acerque a Dios, podamos llevar a la gente que se acerque a Dios, a presentarle a Dios y no a acciones descontroladas. Es decir, sabemos que nuestro Dios es un Dios ordenado y de esta manera debemos comportarnos. Y esto es lo que debemos, de esta manera debemos servir, de una forma ordenada, porque nuestro Dios es un Dios ordenado. Fíjense que en esta misma carta, en Primera de Corintios, pero 14:32, dice el apóstol, le dice a los corintios: recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Cuando nosotros leemos este versículo, dice está en control del espíritu y puede turnarse. ¿Qué pasaría si en una congregación comenzaran a profetizar dos o tres personas a la vez? ¿A quién le prestamos atención? ¿Qué hacemos? ¿Cómo escuchamos lo que Dios quiere hablarnos si no vamos a saber a quién escuchar? Por eso Dios es un Dios de orden. Entonces, deben hacerlo de a uno por vez. Por eso dice la palabra de Dios, deben turnarse. Los dones nos lo da Dios, pero nosotros podemos manejarlo, podemos recibir lo que Dios nos da y hacerlo en el momento que sea más ordenado. El segundo principio asegura que Cristo es glorificado. Todas las manifestaciones del Espíritu concuerdan con la verdad acerca de Jesús. Todas las manifestaciones del Espíritu nos acercan a Él, nos llevan a exaltarlo, a poner su nombre en alto. Ninguna manifestación del Espíritu, como decíamos recién, nos va a alejar de Dios. El versículo 3 del capítulo 12 de esta misma carta dice: por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, sino que nos acerca a Él, nos hace glorificar su nombre, nos hace poner su nombre en alto. Y el tercer principio que destaca es la fe en las verdades de la doctrina cristiana. Es decir, la obra fundamental del Espíritu es colocar a la gente bajo el dominio de Jesús. Es saber que debemos dejar que sea Él quien gobierne nuestras vidas, como decíamos en el versículo 3 que acabábamos de leer. Los impulsos del Espíritu, cuando el Espíritu usa nuestras vidas, está en total armonía con la palabra de Dios. Si es el Espíritu quien está hablando a través de nosotros, no vamos a desordenar nada. Vamos a estar bajo la dirección del Espíritu Santo, es decir, hace sentir en nuestro interior esa urgencia, esa necesidad de hacer y de cumplir la voluntad de Dios. Entonces, cuando es el Espíritu el que gobierna nuestra vida, cuando es el Espíritu el que nos usa a través de los dones, no decimos lo que queremos decir, decimos lo que el Espíritu nos hace sentir que digamos, ¿sí? Fíjense que Dios, como leíamos recién, no quiere que seamos gente ignorante en cuanto al tema de los dones, porque la palabra de Dios en el primer versículo de este capítulo 12 dice: no quiero que ignoren, quiero que ustedes sepan, quiero que ustedes conozcan. ¿Por qué razón? Porque yo no le puedo pedir al Señor algo que no sé de qué se trata. Yo no le puedo pedir los dones a Dios si no sé de qué se trata. ¿Qué le pido? ¿Cómo le pido? ¿Cómo actúa en mi vida? Entonces debemos profundizar este tema para poder pedirle a Dios
que seamos herramientas para que los dones se manifiesten en nuestra vida. Entonces, los dones del Espíritu son, dijimos recién, capacidades que son dadas por Dios para hacer cosas que de otra manera no podríamos hacer. Si no tuviéramos, si los dones del Espíritu Santo de Dios no se manifestaran en nuestra vida, no podríamos hacer lo que Dios nos manda hacer. No podríamos hablar en lenguas, no podríamos interpretarlas, no podríamos orar por los enfermos, no podríamos, es decir, no podríamos hacer las cosas que podemos hacer a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, pensemos cada día en esto, en que tenemos que meternos de lleno, conocer de lleno este tema para que podamos ser usados por Dios. También nos recuerdan entonces que Dios llamó a un cuerpo eh, que hemos sido llamados para servirnos mutuamente. Nos llamó a ser un cuerpo que nos sirvamos los unos a los otros. Nos llamó para ser un cuerpo para bendición, para edificación, para capacitación. Entonces, los dones son herramientas que Dios pone en nuestras manos para facilitarnos el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, debemos clamarle a Dios para que podamos ser parte de ese crecimiento. Debemos pedir los dones para que podamos ser parte de esa edificación del cuerpo de Cristo en nuestra vida. Ahora bien, no hay un número determinado de dones que puedan funcionar en una persona. Es decir, puede haber personas en las que funcionen todos los dones, pueden haber personas en las que funcione uno. Eso no está determinado, no lo sabemos, pero sí la Biblia nos anima a desear esos dones espirituales, a pedirle, como les decía recién, esos dones espirituales. En el versículo 31 de este capítulo 12 de Primera de Corintios, dice, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera todas las demás. Y después habla sobre el amor. Pero fíjense que dice, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente la manifestación de los dones en sus vidas. Entonces, cuando nosotros leemos y vemos en la palabra los dones, sabemos que son 9. Y los vamos a ver divididos. Yo sé que es una división que posiblemente muchos conocemos, pero es bueno recordar estas cosas. Entonces, en la lista de los dones de este capítulo 12, los encontramos divididos en tres. El primer grupo son los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones que encontramos en este grupo de revelación? Es la palabra de ciencia o de conocimiento, la palabra de sabiduría, que ahora los vamos a ver a cada uno detallado, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Estos tres dones son los dones de revelación. Esto sí tenganlo presente porque puede llegar a ser pregunta de examen. Entonces, la palabra de ciencia o de conocimiento, esto lo tenemos en este mismo capítulo 12, del versículo 7 al versículo 10, nos menciona los dones espirituales, nos lo enumera. Entonces, la palabra de ciencia o de conocimiento es, obviamente, es una revelación originada por Dios y es un conocimiento sobrenatural de algo, de alguna cosa, de alguna situación que naturalmente no podemos llegar a conocerla. Entonces, esta revelación puede tener que ver con el pasado de una persona o con el presente. Que Dios nos muestre cuál es la situación para poder quizás
orar por esa persona en esa dirección, para poder, si estamos ministrando a alguien, el Señor nos revela qué situación puede haber habido en su vida, porque a veces cuando ministramos a una persona o hablamos con alguna persona, o bien no recuerda algunas cosas, o bien hay cosas que omite contarnos. Entonces, la palabra de Dios, a la palabra de ciencia o de conocimiento nos trae, entonces nos revela para poder estar conscientes de esta situación. Y este conocimiento es dado espontáneamente por Dios a la persona o al hombre, a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para lo que decíamos recién, para traer claridad, discernimiento, restauración en la vida de una persona. Entonces, debemos clamar a Dios por este don si tenemos que ministrar a alguna persona. Por ejemplo, la palabra de ciencia o de conocimiento puede guardar a una iglesia de alguna hipocresía, de alguna mentira. Hay varios casos, pero vamos a ir al caso de Ananías y Zafira, cuando mienten en cuanto a al valor de su propiedad, que trajeron, ¿recuerdan la historia? Si no la vemos, en Hechos 5 del 1 al 3 dice, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta, con el consentimiento de su esposa, y se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Entonces, ¿quién le revela en estos versículos? ¿Quién le revela a Pedro? ¿Cómo sabía Pedro que no era el valor de la propiedad? Por esta razón, el Espíritu Santo le revela, acá se pone de manifiesto y actúa entonces el don de palabra de ciencia o de conocimiento para que él pueda eh, decirle a Ananías la realidad. Es decir, ¿era simplemente porque quería saberlo? No, era para beneficiarlo, porque estaba mintiendo, estaba pecando su corazón, dice el versículo 3, Satanás, ¿por qué has permitido que Satanás llene tu corazón? O sea, esta es una situación donde el don de palabra de ciencia actúa. Si nosotros leemos otro caso en Lucas 9:47, Lucas 9:47 dice, acá está, pero Jesús conocía lo que ellos, eh, hablando a los discípulos, pero Jesús conocía lo que ellos pensaban, así que trajo a un niño y lo puso al lado. La palabra de Dios, este versículo nos dice que Jesús conocía los pensamientos de los discípulos. Porque era Jesús, porque el don de perdón, de conocimiento o de palabra de ciencia estaba actuando también 24, en ese día. 4 de qué? ¿Preguntaron o es En un la micrófono que escuela. está abierto? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Entonces, los dones de revelación, el primero es palabra, dijimos, de ciencia o de conocimiento. Hay otros que si quieren anotarlo, yo le doy otros casos en que se ha puesto de manifiesto en la palabra de Dios. Es eh, Hechos 9:10 al 18. Ustedes después lo leen cuando Ananías recibió palabra del Señor acerca de la conversión de Pablo, de Saulo de Tarso. El apóstol Pablo en Hechos 13:9 al 12. El apóstol Pablo discernió la actitud y los motivos del hechicero Elimas. Hechos 16:6 al 10 también. Pablo en un momento impedido
este me gustaría compartirlo. Yo les pido que si alguno quiere Pastora opinar, 16, ¿del 16 a dónde? 16, 6 al 10. Si alguno quiere aportar, si alguno quiere hablar, hágalo con libertad, porque por ahí es más, mejor el intercambio a que hable solo yo todo el tiempo. Entonces, Hechos 16 del 6 al 10 dice, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí, así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llevaba a predicar allí. Fíjense, aquí vemos que los apóstoles, el Espíritu les impidió predicar en un lugar, iban a otro lugar y les impidió predicar en ese otro lugar y les mostró a qué lugar debían ir a predicar. Allí también se manifestó entonces este don de conocimiento. El segundo don en este grupo es la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es eh, un don que actúa en cierto momento donde deja eh, que los hombres puedan ver, o sea, que las personas, que el creyente pueda ver sus planes o la mejor manera de llevar a cabo algo, la mejor manera de hacer algo, la mejor manera de proceder en cualquier situación. Esta es la palabra de sabiduría, cuando el don se manifiesta en nuestra vida para hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, la palabra de sabiduría se manifiesta también en situaciones específicas y es una ayuda para poder tomar decisiones, para poder hacer las cosas de la mejor manera, para poder eh, entonces eh, hacer las cosas correctamente y no cometer errores que algunas veces cuando no pedimos la dirección de Dios podemos cometer. Entonces, también es una comunicación del Espíritu Santo a la vida del cristiano, de la persona, es una comunicación directa en el momento que se necesita. Que cuando nosotros vemos qué enseñanza sacamos de acá, que yo no recibo un don y actúa en mí permanentemente. El don actúa en el momento que lo necesito. El don actúa en el momento que Dios dispone que nosotros que sea puesto de manifiesto. Entonces, la sabiduría se comunica directamente Dios con la persona a través del Espíritu Santo y entonces le muestra así qué hacer o qué decisión tomar o qué hacer con lo que Dios entonces nos dio. Pero no es que, qué bueno la decisión que yo tomé, es una sabiduría que va más allá de la humana. Todos los dones, va más allá de lo humano, como decíamos al comenzar. Se ponen de manifiesto en aquellos momentos que humanamente no podemos hacerlo. Allí es cuando los dones se ponen de manifiesto en las vidas. Entonces, más allá de la sabiduría humana o el camino o las decisiones que podemos tomar o las cosas que podemos eh, aconsejar para traer restauración, para traer paz a una persona, para traer fortaleza, para solucionar nuestras situaciones de duda o de incertidumbre, entonces allí es cuando se manifiesta la palabra de sabiduría. Por ejemplo, cuando los sueños de Faraón y José, en Génesis 40, José
interpreta los sueños. José interpreta el sueño de Faraón porque era intérprete de sueños. No, José, perdón, interpreta los sueños de Faraón porque el Señor le reveló estas verdades para que él se las hiciera saber a Faraón para cuidar que su pueblo no muriera de hambre cuando llegara el momento. Entonces, eh, vemos que hay distintas situaciones en el Antiguo Testamento o en el Nuevo donde se muestra entonces este don, palabra de sabiduría, manifestándose en la vida de alguna persona. Entonces, este es el don de palabra de sabiduría. El tercero de este grupo es el discernimiento de espíritus. Y este don es la percepción sobrenatural de distinguir una actividad espiritual, discernimiento de espíritus. Es decir, Dios nos muestra si es eh, una actividad divina, si es Dios obrando en la persona o si es lo que está sucediendo tiene origen demoníaco, si las cosas, la situación es de Dios o no es de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos muestra en los asuntos espirituales, nos revela la fuente y las actividades en un momento o en una persona, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, una situación que los demonios también imitan el hablar en lenguas, por ejemplo, y Dios nos da el discernimiento. Siempre que pasa, que tratemos con una persona o siempre que suceda algo, que ministremos a alguien, entonces este don nos ayuda a probar correctamente los espíritus y las motivaciones, ¿sí? Esta percepción o esta distinguir o este discernir, perdón, los espíritus puede venir en diferentes formas. Puede venir como una imagen, puede venir con percepciones visuales, una voz que hable a nuestra vida, un sentimiento. No hay un mover específico o una causa o una forma específica. Entonces, uno sabe que esto es así porque Dios entonces se lo hace sentir. Em, Como decíamos recién, los espíritus malignos o los demonios también se valen de verdades espirituales o de situaciones, también de conocimiento bíblico para poder entonces tomar a alguna persona. En las iglesias entonces pueden haber personas, por ejemplo, suele suceder que hablan muy religiosamente, pero no están convertidas. El Espíritu Santo nos da ese discernimiento para saber también cuando una persona es de Dios o actúa de acuerdo o habla las cosas de acuerdo a la palabra de Dios o no. También tengamos en cuenta que el discernimiento de espíritus no es un poder para criticar a otro, no, en la familia de Cristo, en el cuerpo donde nos toca estar o donde Dios nos ha puesto. Entonces no es el poder para criticar, ni tampoco leemos la mente de quien está a nuestro lado, sino que este don es valioso más que nada para poder liberar a personas del poder de Satanás o para contrarrestar las obras del espiritismo, de yoga o de otras cosas, ¿sí? Podemos saber que allí algo está pasando o para discernir también espíritus que puedan estar enfermando el cuerpo, que puedan estar afectando a alguna persona. Entonces recordemos esto. El primer grupo dijimos que era interpretación, perdón, don de conocimiento, don de sabiduría
y don de discernimiento de espíritus, ¿sí? El segundo grupo son los dones de poder. Estos tres están en los tres primeros, perdón, están en Primera de Corintios 12:7. A cada uno de nosotros nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. El 8 dice, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos a sabios, a otros el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da una gran fe. A partir del versículo 9 vamos a encontrar los dones de poder, que es el segundo grupo. Los dones de poder también son tres y es el segundo grupo. Y el primero que vamos a ver es el don de hacer milagros. Obviamente, si es el don de hacer milagros, es con una intervención sobrenatural, como todos los dones, porque ninguno de nosotros humanamente estamos capacitados para hacer eh, un milagro que va más allá de lo natural. Es algo que sucede que naturalmente, como decíamos recién, escapa a las leyes naturales, naturalmente no lo podemos hacer o realizar solamente a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, eh, cuando vemos un caso en Éxodo capítulo 7, versículo 8 al 10, cuando notamos que Dios revela lo que Él desea hacer en el caso de Moisés y Aarón, y después No desata, se estaría escuchando, pastora. yo no he tocado mi... ¿Nadie me escucha? ¿Los demás Sí, me yo la Éxodo escuchan escucho bien? bien. Entonces debe Sí, ser... se Ah, bueno, escucha bien. debe ser su Sí, está internet bien. el que no me escucha. Vemos Pastora, también ¿puede repetir? Éxodo era. sí, Éxodo 7 del 8 al 10. Después tenemos cuando Jesús le habla a la tempestad en Mateo 8, 23 y 27 y la tempestad se calma. Vemos que son dones de poder. Humanamente no lo hubiera podido hacer. No le puede hablar al mar y que el mar se calme. Pero operando el don de milagros, Jesús, perdón, calma la tempestad. El otro caso que podemos tener como ejemplo es la alimentación de los 5.000 a través de los panes y los peces, ¿sí? Entonces tenemos muchos, muchos milagros que Jesús hizo estando acá en la tierra, cuando convirtió el agua en vino, todo eso, todos esos milagros se sucedieron porque este don estaba funcionando en ese momento a través de Jesús. También vemos, por ejemplo, en Hechos 19, 11 al 15, vemos que Pablo hacía milagros excepcionales por medio del poder de Dios. Nos vamos a detener en un ratito, un segundito, vamos a leer estos versículos porque hay algo que debemos notar por si en algún momento necesitamos hacer esta aclaración. Hechos 19, del 11 al 15, dice, Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían con ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces, vemos en esto que Pablo hacía milagros, pedía a Dios y los milagros eran hechos, y acá encontramos la referencia
de por qué, o podemos orar sobre una prenda y el enfermo se sana. Dice que Pablo oraba por unos pañuelos, los pañuelos eran puestos sobre las personas y las personas se sanaban. Entonces, em, vemos que no es magia, no es, sino que es la fe de la persona obrando, y estos versículos son claros entonces en decirnos que era el poder de Dios actuando a través de Pablo. Entonces, el don de hacer milagros. Fíjense que la palabra de Dios dice, el versículo que leíamos recién, el versículo 11 dice, perdón, el 11 dice, Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. No dice, Pablo realizaba milagros excepcionales. Dios le dio el poder a Pablo para realizarlos. Era Dios obrando a través de la vida de Pablo. También eso tenemos que tenerlos presentes y a veces lo tomamos como algo, pero es obvio que no soy yo. Si oro por un enfermo y el enfermo se sana, no soy yo, es obvio. Saben que nada es obvio en el camino del Señor. Nosotros hoy sabemos, yo oro y los enfermos se sanan, pero cuántas veces vemos personas o escuchamos a personas decir, yo oro por los enfermos y se sanan enseguida, yo oro por los enfermos, y a veces encontramos personas que inconscientemente o conscientemente se auto colocan la capacidad de hacer el milagro o de hacer la sanidad. Entonces, tengamos esto siempre presente. Dios nos da el don en el momento que hace falta. Es Dios quien nos permite ser sus herramientas para que los milagros sucedan, ¿sí? Porque a veces cuando comenzamos a caminar decimos, ay no, pero a veces hay personas que llegan a cierto lugar o a cierto cargo y creen que es por sus propios medios y que lo que hacen lo hacen ellos y no el poder de Dios obrando en su vida. Entonces, pidámosle siempre al Señor esto, que siempre sepamos que estemos donde estemos y que logremos lo que logremos y que sucedan las cosas que sucedan en nuestro ministerio es porque Dios está obrando a través de nosotros, no porque somos capaces de hacerlo, en nada que nos toque hacer en el camino del Señor. Entonces, eh, no podemos hacer milagros por nosotros mismos, pero Dios sí puede hacerlo a través de nosotros. Algunas de las razones para que Dios permita. Vamos al caso de los paños o del pañuelo de Pablo, que lo hacemos si nosotros oramos sobre la prenda de una persona, como decíamos recién, que no podemos llegar físicamente a ellos y se sanan. Alguna de las razones para que Dios permita que ciertos objetos, como las prendas, como el aceite con el que podemos ungir, o que la misma imposición de nuestras manos sea bienvenido en un proceso, por ejemplo, de orar por sanidad o por un milagro, son, primero, pone la fe en acción, es decir, a veces Dios manda hacer cosas en el Espíritu Santo que es lo que Dios está tratando de hacer en la vida de una persona específica. Entonces, tengamos esto en cuenta. Hagámosle saber a la gente que el poder no está en lo que usamos, sino que el poder viene de Dios y es entonces que puede creer, que puede poner su fe en acción, que puede creer porque es Dios quien obra en las vidas. Entonces, por otro lado, vemos personas también en la palabra de Dios que quisieron hacer milagros o liberaciones al estilo de Pablo y no tuvieron éxito porque usaban frases vacías. Por ejemplo, tampoco, si vamos al Antiguo Testamento, tampoco el arca del pacto hacía que el pueblo de Israel venciera,
sino la confianza, la fe y la seguridad que el pueblo ponía en Dios cuando Dios lo mandaba hacer. Entonces, no va en que yo pueda repetir una frase o que yo pueda decir en el nombre de Jesús te sano, sino que va en que el poder de Dios actúe a través de mi vida. Por eso es tan necesario que nosotros clamemos los dones en nuestra vida personal. Entonces, tenemos que clamar a Dios para que los milagros puedan ocurrir siendo nosotros esas herramientas útiles en las manos de Dios. Si no estamos bien con Dios, si nuestra relación con Dios no es íntima, si nosotros no le clamamos a Dios porque esos dones se manifiesten en nuestra vida, tampoco nos va a ayudar a ungir un enfermo con aceite. No va a ser el aceite lo que haga que la persona se sane. Debemos entonces, el aceite no nos ayuda a sanarlo, sino que debemos clamar al Señor que haga el milagro en la vida de las personas por las que nosotros estemos orando y por las que nosotros entonces o estemos ministrando. Por eso decíamos recién que la oración tiene que ser hecha siempre en el nombre de Jesús. No quiero que ustedes piensen yo les estoy dando cosas pensando que no las saben, pero está dentro de esto y es bueno que refresquemos cada día nuestro conocimiento. Entonces, la oración debemos hacerla siempre en el nombre de Jesús y obviamente con la fe de que Dios puede hacerlo, ¿sí? De que Dios puede hacer la obra. Entonces decíamos el don de milagros y encontramos también el segundo don es el don de fe, es decir, va más allá de la fe común que todos tenemos, de la fe que cada creyente tiene. El don de fe es un poder sobrenatural por medio del cual se discierne la voluntad de Dios para una situación. Surge entonces, por eso les decía, una fe especial que va más allá de la fe que nosotros podemos tener todos los días. Principalmente se puede dar en momentos de crisis, creyendo que lo que Dios habló se cumplirá, y entonces esto va acompañado de la revelación de nuestra confianza en Dios con lo que realmente sucede. Van las dos cosas juntas, es decir, yo creo que eso que puede ser muy difícil en mi vida o una crisis muy grande en mi vida, yo creo que eso puede ser, es una fe sobrenatural, es una fe más allá de la que podemos sentir, tener cada día de nuestra vida. Es decir, el don de fe es una fe inusual para una situación y un momento en particular, determinado por el Espíritu Santo y en la que Dios quiere hacer algo especial y grande en ese momento en nuestra vida o en la vida de cualquier persona que lo necesite. Entonces, por ejemplo, tenemos también aquí ejemplos en Marcos 11:12, cuando Jesús le habló a la higuera, ¿sí? Lo hizo ahí se puso de manifiesto este don en Marcos 11:12, este don de fe. El tercer don de este grupo es dones de sanidades, en los dones de poder, dones de sanidades. No hace mucho escuché que los dones no eran 9, porque dones de sanidades es más de un don. No lo anote porque no es real, la palabra de Dios no nos dice eso. Dones de sanidades es uno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué está en plural? Es el poder. Sabemos que el don de los dones de sanidades es el poder
de sanar a la gente sin el uso de una medicina específica, sin necesidad de una intervención quirúrgica, sin necesidad de ninguna intervención de los médicos. ¿Y por qué este don se habla en plural? Porque algunas personas tienen fe para sanar ciertas enfermedades y no otras. Es decir, algunas personas son usadas para sanar ciertas enfermedades y hay varias maneras de cómo Dios puede sanar. Fíjense, vamos a leer en Santiago 5:14 al 18. Santiago 5. Dijimos del 14 al 18, ya vamos a terminar. Los hombres que quieran ver el partido, espérenme que terminamos los dones y los libero. Préstenme atención un ratito más. Santiago 5, 14 al 18 dice, ¿alguno está enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésese los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Fíjense que en estos versículos nos menciona no solamente la oración por el enfermo. Estos versículos dice una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Pero dice algo más y el Señor hará que se recupere. Pero el siguiente versículo dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Debemos confesar nuestros, no es que vamos a estar confesándonos como en otras doctrinas con otras personas, pero si yo, puede suceder, no sé si a alguno le sucedió, que tiene que orar por una persona que no con la que no está bien no está bien relacionado, que tiene que orar o que por usted va a orar una persona con la que usted no tiene una buena relación. Entonces, primero aclaremos la situación. Primero hablemos con la persona y después oremos por sanidad para que la oración tenga respuesta. ¿Quedó claro esto? Entonces, vemos que los dones de sanidades es una manera, pero Santiago nos sugiere otra manera, ¿sí? Entonces, tengamos también esto presente cuando vayamos a orar por los enfermos, cuando vayamos a orar por una persona, eh, que mejoremos la relación, que nos confesemos en ese sentido. O sea, si yo sé que a mí me afecta algo de la otra persona o que yo a la otra persona le afecta algo mío, no va a ser sanada si lloro por ella, si primero no arreglo esa situación. El tercer grupo es los dones vocales o inspiracionales, ¿sí? El primer don en este tercer grupo es el don de la profecía. El don de la profecía aparece en las listas que hemos leído, por ejemplo, en Primera de Corintios 12:7. En el caso eh, de este don de profecía, es un mensaje dado, como todo, en el momento o traído a nuestra mente por el Espíritu Santo espontáneamente en el momento que lo necesitamos. Y aclaremos algo, que es para edificación, para consolación o para exhortación. Cuando nosotros vamos
a la primera epístola de los Corintios, 14, capítulo 14, versículo 3 dice, eh, perdón, en cambio el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La ¿Dónde profecía están? en primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3. Dice, en cambio, el que profetiza fortalece a otros, consuela a otros. No dice que yo le voy a indicar lo que tiene que hacer con su vida el otro. Exhorta al otro, siempre con amor, obviamente. A veces escuchamos profecías como eh, yo sé que tenés que formar esa pareja, el Señor me mostró que tenés que hacer esto, el Señor me mostró que tenés que tomar cierta decisión. La palabra de Dios dice que es para fortalecer, para consolar, para exhortar con amor, pero no para indicarle a la persona las decisiones que debe tomar o no es para darle una dirección en particular de lo que debe hacer. Tampoco es para predecir el futuro, ¿sí? No, no es una palabra profética predecir el futuro. Yo voy a contar una que siempre quedó en mi mente, una palabra de profecía que, bueno, yo era muy jovencita, recién estaba empezando la iglesia cuadrangular en Mendoza y recuerdo que había una hermana que hablaba en lenguas y las interpretaba también, tenía el don de interpretación. Y el Señor nos dio al pueblo una palabra. Prepárese mi pueblo porque su venida está cerca, la frase textual, y después dijo que iban a pasar cosas. Bueno, al poco tiempo hay un terremoto en Chile y se sintió muy fuerte en Mendoza y estábamos en la reunión. Y el Señor nos había advertido al pueblo en ese lugar, a la pequeña iglesia que éramos en ese momento, de que esto iba a suceder, pero que Él nos iba a guardar. Esto es una palabra profética, sí, algo que va a pasar en el futuro, pero que nos sirve para alentarnos, para consolarnos. No el futuro de lo que te va a pasar a vos personalmente. Eso no es una palabra profética, ni con quién te tenés que casar, ni qué decisión tenés que tomar, ni qué camino tenés que seguir. Dios, la palabra o el don de profecía es para consolar, para ayudar, para exhortar. Entonces, es más, la palabra profética o el don de profecía, la profecía que alguien dice, si no está alineada a la palabra de Dios, no es el don de profecía. Si no está conforme a la palabra de Dios, entonces no es don de profecía. Este mismo capítulo, el versículo 31, dice, de esa manera, todos los que profeticen, lo leíamos al comenzar, tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Tengamos esto también en nosotros presente, que cualquiera puede ser usado para dar una profecía, igual la palabra de Dios dice examinarlo todo y retener lo bueno. Piensen también en esto cada vez que suceda. Entonces es para revelar lo oculto en los corazones y así convencer a los incrédulos de que Dios en verdad está presente y que los está llamando y que conoce. El segundo don es el don de diversidad de lenguas y el don de interpretación. Son eh, el otro don. Dice, estas lenguas son lenguas que no se adquieren naturalmente, eso lo sabemos, para hablar los misterios de Dios, para dar el mensaje de Dios a los hombres, un mensaje de Dios a una persona, es un poco lo que yo les comentaba recién, o iglesia en particular en el idioma que todos entiendan. Entonces Dios se dirige
a cierta persona o a cierto grupo de personas en algo entendible. Si hablamos en lenguas, la palabra de Dios dice, nosotros mismos nos edificamos, pero si las interpretamos, edificamos también a otras personas. Entonces, eh, podemos hablar en lenguas, lo dijimos ya al comenzar la materia, es bíblico, es para hoy, y también dijimos que tenemos total control sobre esto, sobre las manifestaciones del Espíritu, y entonces los dones del Espíritu son entonces eh, de para edificación. Entonces, en este grupo tenemos tres, las últimas tres, el don de profecías, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Entonces, recordemos esto, veámoslo, metámonos bien en este tema y clamémosle a Dios cada día para que los dones se manifiesten en nuestra vida. No se van a manifestar porque me porte bien, no se van a manifestar porque soy capaz. Sí, sí, yo tengo una buena relación con Dios, excelente relación con Dios y le pido a Dios que los dones se manifiesten y Dios va a hacer que se manifiesten en mi vida en el momento necesario. ¿Cuántos dones pueden obrar en mi vida? El que Dios quiera y en el momento que Dios quiera, porque me son dados por Él, no me los puedo ganar. ¿Sí? Bueno, cumplí unos minutitos más, pero terminamos este fundamento o este artículo de fe que es el de los dones espirituales. Hoy los voy a liberar, entonces el jueves les voy a mandar el examen de la primer parte, cuando hablamos de los fundamentos, de los colores y de nuestra doctrina, y lo van a tener el examen todo el viernes para poder responderlo. ¿Sí? Bueno, a ver, Andrea de León, ¿podés orar para terminar? ¿De dónde sos? ¿Podés? Bueno, recuerden en el examen De, ponerme de qué iglesia y de qué ciudad son para poder conocerlos más, porque los hermanos de Capilla los conozco, algunos de Córdoba conozco, como los pastores, la pastora Liliana y el pastor Luis, los conozco, pero bueno, a algunos no, así que me gustaría saber de dónde son. Sí. soy de Capilla. Ah, de Capilla. Mira, y no te conocía. Bueno, ahora entonces para despedirnos Bueno, y nos vemos el próximo oramos. martes por este mismo canal. Ahora, Oramos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu palabra y aprender cada día más de ti. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, Señor, dándonos la sabiduría para comprender, Señor, todo lo que tú, Señor, quieres enseñarnos, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestro corazón y por sobre todas las cosas a ponerlo por obra, Señor. Que cada día podamos buscarte, Señor, con un corazón sincero, Señor, y que podamos, Señor, caminar conforme a tu palabra, Señor, conforme a lo que tú quieres, Señor, en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Señor, a recordar todo lo aprendido, Señor, y que en el momento de dar el examen, Señor, podamos darlo con excelencia, Señor, que podamos darlo mejor, Señor, que podamos prepararnos, Señor, y conocer, Señor, que todo lo que aprendemos es para conocerte más a ti. Señor, que no es solamente una materia, sino que es parte, Señor, de lo que tu palabra nos enseña, de lo que tu palabra nos revela de quién eres tú, papá. Gracias te damos, Señor, bendigo la vida de cada uno de los compañeros, Señor, aún de la maestra, Señor, que nos está dando esta clase, Padre, y te pido que seas tú obrando en cada una de nuestras vidas. Señor, guárdanos de todo mal y que tu presencia nos acompañe, Señor, el resto de esta noche y de esta semana. En el nombre de Jesús, amén. amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo martes. Bendiciones para todos. Bendiciones. Nos Bendiciones. vemos. Dios les Chao, bendiga, chao. Hasta Bendiciones. profetizamos luego. un 3-0. Bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones. Nos vemos.